Desde aquel fatídico 15 de abril de 1912, la leyenda de esta joya ha cautivado a buscadores de tesoros, historiadores y aventureros. En este vídeo, vamos a sumergirnos en los misterios que rodean a la joya perdida del Titanic. Para entender la magnitud de este misterio, tenemos que remontarnos al inicio del viaje del Titanic. Aquel barco, considerado la joya de la corona de la White Star Line, no solo transportaba pasajeros, sino también un tesoro en forma de joyas, obras de arte y fortunas familiares. Entre los pasajeros de primera clase se encontraban magnates, aristócratas y celebridades, cada uno con sus propias historias y, por supuesto, sus valiosos objetos personales. Pero había una joya, una en particular que destacaba por encima del resto. No me refiero al corazón del océano de la película, amigos. Esta joya era real, palpable, y su valor era tan desorbitado que su sola mención despertaba envidia y codicia. Las descripciones de la joya varían según las fuentes. Algunos hablan de un diamante azul, del tamaño de una nuez, con un brillo tan intenso que parecía irradiar luz propia. Otros mencionan un rubí, originario de las minas de Birmania, engarzado en un collar de platino con más quilates de los que uno puede imaginar. Se rumorea que la joya pertenecía a la familia Astor, una de las más poderosas de la época. ¿Qué fue de ella? ¿Se encuentra aún en las profundidades del Atlántico, esperando a que alguien la rescate del olvido? En los días posteriores a la tragedia, mientras el mundo entero se conmovía con las historias de los supervivientes, algunos detalles sobre la joya perdida comenzaron a filtrarse. No eran más que susurros, fragmentos de conversaciones, pero suficientes para alimentar la leyenda. Madeleine Astor, la joven viuda de John Jacob Astor IV, se convirtió en un personaje clave en la historia de la joya. Algunos relatos afirman que se la vio con una joya excepcional la noche del hundimiento, durante la última cena de gala a bordo del Titanic. Otro testimonio que ha resonado a lo largo de los años es el de Dorothy Gibson, una actriz que viajaba en primera clase. En una entrevista concedida años después de la tragedia, Gibson mencionó que una de las pasajeras más adineradas había perdido una joya de un valor incalculable durante la evacuación. Nunca reveló la identidad de la mujer ni la descripción de la joya, pero sus palabras fueron suficientes para alimentar las especulaciones. Algunos creen que se la llevó el mar, que se hundió con el barco o que quedó atrapada entre los restos del naufragio. Otros, sin embargo, creen que la joya nunca llegó a hundirse. Sea cual sea la verdad, los testimonios de aquellos que vivieron la tragedia del Titanic nos recuerdan que la historia de la joya perdida no es solo una leyenda. Capítulo 3. Es difícil imaginar cómo una joya de tal magnitud, un objeto que seguramente era cuidado con recelo y protegido con la vida misma, pudo desaparecer sin dejar rastro. Sabemos que el barco no se hundió de una pieza. La imagen icónica del Titanic, partiéndose en dos antes de sumergirse por completo, no es solo una licencia cinematográfica, es una realidad que ayuda a explicar la dispersión de los objetos que transportaba. Imaginad por un momento el caos dentro del barco. Pasillos abarrotados de gente presa del pánico, objetos cayendo por todas partes, el agua helada inundando cada rincón. En ese escenario dantesco, no es descabellado pensar que una joya, por muy valiosa que fuera, pudiera extraviarse. El Titanic descansa a casi 4.000 metros de profundidad, en un lugar donde la oscuridad es absoluta y la presión es capaz de aplastar un tanque. En ese entorno hostil, cualquier objeto, por muy resistente que sea, se ve sometido a un proceso de corrosión y deterioro implacable. Es posible que la joya, si es que llegó al fondo del océano, esté sepultada bajo toneladas de lodo y restos del naufragio. Pero también existe la posibilidad de que la joya nunca llegara al fondo del mar. Capítulo 4. Ahora viene la parte que hará que se os acelere el pulso. ¿Cuánto valdría la joya perdida del Titanic si apareciera hoy? Agarraos fuerte porque las cifras son de infarto. Para empezar, estamos hablando de una joya que perteneció a la élite de principios del siglo XX. Solo por su procedencia, por haber estado en manos de familias como los Astor, su valor histórico sería incalculable.
Si a eso le sumamos la rareza de la pieza, ya sea un diamante azul del tamaño de una nuez o un rubí birmano engarzado en platino, la cifra se dispara a niveles estratosféricos. Pero hay un factor que multiplica exponencialmente su valor: la leyenda. La joya perdida del Titanic no es solo una joya, es un pedazo de historia, un objeto envuelto en un halo de tragedia, misterio y fascinación. Imaginad por un momento la subasta. Coleccionistas millonarios, museos de renombre, jeques árabes, todos pujando por hacerse con la joya que sobrevivió al hundimiento más famoso de la historia. Algunos expertos se aventuran a decir que la joya perdida del Titanic podría alcanzar un precio de cientos de millones de dólares. Capítulo 5. La pregunta del millón, la que nos ha estado rondando la cabeza durante todo este viaje por el misterio de la joya perdida del Titanic, es: ¿podría ser encontrada algún día? La respuesta, mis queridos amigos, es tan simple como frustrante. Depende. Depende de si la joya se encuentra realmente en las profundidades del océano, sepultada bajo los restos del naufragio. En ese caso, las posibilidades de encontrarla son remotas, pero no imposibles. Las expediciones al Titanic son cada vez más sofisticadas. Robots submarinos equipados con cámaras de alta definición y brazos mecánicos exploran el barco hundido con una precisión milimétrica. Quizás, solo quizás, uno de estos robots pueda toparse con la joya, escondida en un rincón olvidado del barco o enterrada bajo el lodo del fondo marino. Pero también existe la posibilidad de que la joya fuera recuperada hace mucho tiempo. Quizás un miembro de la tripulación, un pasajero afortunado o incluso un buzo de las primeras expediciones al Titanic se topó con ella y decidió guardar el secreto. La historia de la joya perdida del Titanic es un puzzle con piezas que no terminan de encajar. Y hasta aquí nuestra inmersión en el misterio de la joya perdida del Titanic. ¿Qué os ha parecido? ¿Creéis que la joya sigue ahí abajo, esperando a ser rescatada del olvido? ¿O pensáis que alguien la encontró y la mantiene oculta al mundo? Dejadme vuestras teorías en los comentarios. Si os gustan los misterios, las historias increíbles y los tesoros ocultos, suscribiros al canal y activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Nos vemos en la próxima aventura.